Buenos días, profe. Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a la clase de filosofía. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción al tema. ¿Sí? Vamos prendiendo las cámaras también, por favor. Vamos a compartir pantalla. Déjenme admitir algunos chicos que están ingresando. ¿Ya? Aquí voy a preparar unas diapositivas más o menos para explicar cómo vamos a trabajar con filosofía, ¿no? Esperemos que se conecte. Perdón por el minuto de atraso, pero estaba en otra clase. Ustedes saben, estamos de una clase a otra, así que sí vamos a demorarnos pronto un minuto. Brian me dice que me parezco al profe de lengua, sí, me han dicho mucho eso. Pero no soy el profe de lengua. A ver, vamos a ver presentación de diapositivas. Ya. A ver, chicos, esperemos que están solamente 8 estudiantes. Prenderán las cámaras, chicos. Milan y Paraguay, ok. Vamos a darnos un minuto más a ver que ingresen. Ya. A ver, chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de filosofía. Vamos a trabajar con... Buenos días, Licen. Buenos días. Hoy vamos a trabajar más o menos una pequeña introducción de lo que es la filosofía. ¿Sí? ¿Ustedes el año anterior recibieron filosofía? No, ¿verdad? Entonces, este es su primer año que van a recibir esta materia. Y me toca impartirle a ustedes esta materia también que es de filosofía. ¿Sí? ¿Qué es filosofía? Es el interrogante que nos aparece para todos, ustedes como para mí. Dice, ¿qué es filosofía? Es la actividad en la que nos embarcamos a veces sin quererlo. Cuando nos ponemos a pensar críticamente sobre los conceptos, creencias y procedimientos que utilizamos habitualmente. ¿Sí? Entonces la pregunta ¿qué es filosofía? Nos dice que es la actividad en la que nos embarcamos. O sea, nosotros nos embarcamos en esa actividad de pensar, de razonar sobre actividades que realizamos diariamente. ¿Ok? O simplemente actividades, por ejemplo, como cuando leemos un tratado filosófico o leemos algún artículo y nosotros nos ponemos a pensar sobre ese artículo y damos nuestra opinión. Desde ese punto se va dando lo que es la filosofía. Por eso aquí nos pone un apartado entre paréntesis, a veces sin quererlo. A veces sin querer, nosotros nos ponemos a pensar acerca de un tema determinado. Cuando nos ponemos a pensar críticamente, ¿qué será pensar críticamente? ¿Alguien que me pueda decir qué es pensar críticamente? ¿Alguien? Puede hacerlo al chat o puede hacer activando el micrófono. ¿Qué es para ustedes pensar críticamente? Para usted. Primera interrogante de la filosofía. Alguien ya escribió, déjenme ver. Dos ya. Aquí dice Sebastián, intensamente, ya, intensamente. Paula dice criticar, ya. Criticar o hablar sobre algún tema, dice Brian, ok. ¿Sí? Críticamente, pensar críticamente, ¿verdad? Sobre un concepto, creencia y crecimiento. Vamos a suponer que nosotros vamos a hablar de filosofía el día de hoy y vamos a hablar de los mitos que hablaban los antiguos griegos, como por ejemplo Zeus, que los dioses y todo eso. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre eso críticamente, vamos a hacer un pensamiento crítico acerca de ese tema. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer acerca de ese tema? Pues a cuestionarlo, a cuestionar el concepto, a cuestionar el procedimiento que se utilizaba en esos siglos anteriores, ¿verdad? O en la época de los griegos, ¿ya? Entonces eso sería pensar críticamente. Mi concepto de filosofía: ciencia, respuestas, filosofía, razonamiento y observación. Entonces la filosofía puede ser ciencia, un razonamiento, una observación y unas respuestas. ¿Sí? Me ayuda leyendo, por favor, la señorita Melanie Caraguay. Ya dice, mi concepto de filosofía. La filosofía es la ciencia que pretende hallar respuestas a las interrogantes que surgen al observar nuestro entorno utilizando el razonamiento.
Ok, gracias, Melanie. Tomen en cuenta que esto que están viendo ahora también va a estar en donde dice contenido de aprendizaje en filosofía. O sea, no tienen por qué copiar de pronto si es que alguien está copiando, porque ya pasó en el curso anterior que han estado copiando y dije no. O sea, todo esto va a ser subido a la plataforma para que ustedes puedan revisarlo cuando ustedes deseen o cuando ustedes quieran estudiar o cuando quieran, digan, no me acuerdo qué era el concepto de filosofía. Entonces ustedes van y buscan las diapositivas. Esto era. ¿Listo? Entonces, para eso va a estar siempre subido en la plataforma. Ya, lo que dijo Melanie, la filosofía es la ciencia que pretende hallar respuestas a las interrogantes que surgen al observar nuestro entorno utilizando el razonamiento. Siempre vamos a utilizar el razonamiento, por eso es muy importante, el año anterior, ¿se acuerdan? Trabajábamos en fichas, utilizábamos el texto que era razonamiento verbal, es con este objetivo, porque ahora ya en este año trabajamos mucho con el razonamiento. Sí, ustedes van a utilizar mucho su razonamiento para indagar o para explicar algún tema cotidiano o de su entorno. Vamos a suponer cuál sería un tema de su entorno aquí. Por ejemplo, vamos a suponer, nosotros vamos a hablar o vamos a razonar acerca de esta enfermedad que es el COVID. Entonces ustedes van a dar su punto de vista, ¿verdad? Un ejemplo simple, pero obviamente no va a ser así, pero es solamente para que ustedes vayan dándose cuenta con lo que está pasando en su entorno, ¿verdad? También dentro de la filosofía también se puede hacer razonamientos de la religión, de la ciencia, ¿verdad? Pues aquí dice ciencia, razonamiento, observación y respuesta. ¿Qué hacemos? Hacemos lo que es la ciencia, observamos, razonamos y damos respuesta. Siempre en la filosofía siempre va a ser ciencia, la observamos, razonamos y damos una respuesta al final. Siempre va a ser así. ¿Sí? ¿Cómo están ingresando, chicos? Nos atrasamos un poquito, ¿no? Aquí hablamos de ramas tradicionales de la filosofía. Estas son las ramas tradicionales de la filosofía. ¿Cuáles son esas ramas tradicionales? La metafísica, ontología, lógica, ética, estética, ¿verdad? Entonces estas son las ramas tradicionales de la filosofía que van a estar inmersas dentro de nuestros estudios. ¿Sí? Me ayuda leyendo, señor Christopher Vélez, por favor, todas las ramas tradicionales de la filosofía. Cada rama con su concepto. Metafísica. Comprende el estudio de los orígenes y causas de todas las cosas. Ontología. Se ocupa el ser que es de cómo existen las cosas. Lógica. Principios y formas adecuadas del saber. Ética. Cuestiona cuál es la mejor forma de vivir. Estética. Preocupaciones, belleza, arte, sensibilidad. Epistemología. Define el saber, sus fuentes, criterios de qué dice. Bájale un poco, Lice. Ahí está. Criterios de verdad, tipos de saber, ya. Bueno, eso, ya. Listo, entonces aquí vemos la metafísica, ¿no? ¿Qué comprende la metafísica? El estudio de los orígenes y causa de todas las cosas, las causas de todas las cosas. Aquí vamos a ver en la metafísica el origen, de dónde se originó todo y las causas de todas las cosas de este origen. Ontología se ocupa del ser que es, de cómo existen las cosas, o sea, de cómo existen tantas estas cosas maravillosas, lo podemos ver en la ontología, la lógica, principio y forma adecuada del saber, ética, cuestiones cuál es la mejor forma de vivir, o sea, en la ética cómo podemos vivir de manera adecuada, de manera que no podemos dañar a terceras personas, y siempre utilizando la ética. A ver, que si dicen, hay libros de filosofía, no, si no les vino, si ya compraron el kit y no les vino, pues no va a haber. Pues yo voy a utilizar lo que están viendo en este momento, pues así para irles explicando, ¿no? Para darles, yo les voy a compartir, yo que sé, artículos en los cuales ustedes desde ahí van a ir leyendo y de ahí vamos a ir haciendo los tratados filosóficos, vamos a hacer los ensayos y todo eso, los debates también, ¿ya? La epistemología define el saber, sus fuentes, criterios de verdad, tipos de saber, ¿sí?
Esas serían las ramas filosóficas, ¿sí? De la filosofía. Sus ramas tradicionales, lo que estudia la filosofía, ¿sí? Entonces siempre hay que tomar en cuenta esto. Tratados filosóficos. ¿Qué son los tratados filosóficos? Lea señorita Erly Perugachi. ¿Ya? Dice, no puedo ahora. ¿Qué pasó? Bueno, no puede, dice. A ver, señor Aus, usted sí puede. Ok. ¿Leo? Sí. Ya. Tratado filosófico. Un tratado filosófico es aquel que tiene la unidad orgánica que distingue la auténtica reflexión filosófica. La única manera de probar esto es por medio de la experiencia personal. Esto es, una vida dedicada al contacto personal e íntimo con los grandes filósofos. Ya. Dice, ya, ok, no hay problema, Erly. Con la ayuda estoy teniendo mal internet. Ok, está bien. Sí, aquí también empezó a llover. ¿Sí me escuchan ustedes? Hagan así. ¿Sí me escuchan a mí? Sí, Ya, pero ok. sí me escucho. Aquí cuando hablábamos de un tratado filosófico, ¿sí? Cuando hablamos de un tratado filosófico, dice, un tratado filosófico es aquel que tiene la unidad orgánica, que distingue la auténtica reflexión filosófica. En este caso, nosotros vamos a trabajar mucho con esto del tratado filosófico, ¿sí? Vamos a trabajar mucho con esto y en toda actividad que nosotros tengamos que hacer o trabajar, lo vamos a trabajar con los tratados filosóficos, ¿sí? La única manera de probar esto es por medio de la experiencia personal. ¿A qué se refiere experiencia personal? Pues desde su punto de vista, de su experiencia, de lo que usted ha vivido, de lo que usted ha leído, de lo que usted ha analizado. De eso es su experiencia personal. Esto es una vida dedicada al contacto personal e íntimo con los grandes filósofos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a leer a los grandes filósofos, vamos a ver su vida, su forma de pensar, sus tratados, sus artículos, qué pensaban de la vida, qué pensaban de estas nuevas generaciones, cosas así, ¿verdad? Todo lo que ellos pensaban, eso va a ser nuestra dedicación o nuestro contacto personal e íntimo con los filósofos más reconocidos, ¿verdad? ¿Para qué? Para luego hacer nuestros propios tratados, nuestras propias razonamientos, nuestra propia forma de pensar y de actuar frente a esos conceptos, ¿verdad? Esos serán los tratados filosóficos que luego lo vamos a trabajar. Por ejemplo, hoy tenemos una clase del filósofo, vamos a suponerles Sócrates, un ejemplo, ¿no? Lo estudiamos a Sócrates, vemos su vida, su forma de pensar, sus artículos, lo leemos, lo investigamos. Cuando ya tengamos conocimiento, digo, a ver chicos, vamos a hacer un tratado filosófico. Y hablamos acerca de ese personaje, ¿verdad? Pero eso obviamente ya después, no ahora. Aquí viene, voy a ver un ratito, muevo esto. Un buen trabajo filosófico es modesto y defiende una idea pequeña, ¿sí? Aquí viene el 1.2, o sea, aquí ya vamos a ver cómo vamos a trabajar en este tema, en esta materia. ¿Cómo vamos a trabajar en esta materia? Dice, un buen trabajo filosófico es modesto y defiende una idea pequeña. Verán, tomemos en cuenta mucho esto. Que un buen trabajo filosófico es modesto. ¿Qué significa modesto, chicos? A ver, ¿qué significa modesto? Sencillo. Si no saben, investiguen, o si saben, díganme. ¿Qué significa modesto para ustedes? ¿Qué es ser modesto? ¿Y qué es una idea pequeña? A ver, aquí ya me dijeron, alguien me dijo algo. Sencillo, dice Sebastián. Ok, sí, eso es modesto. ¿Sí? Sencillo. Corto, ¿verdad? A ver, ¿alguien más? Humilde. Paula dice humilde, sí. Modesto, ser humilde. Perdón, chicos. Perdón. Ya, entonces, humilde, sencillo, ok. Eso dice que es ser modesto. Y defiende una idea pequeña. Sí, aquí no estoy pidiendo que, a ver,
vamos a hacer un tratado filosófico y tiene que ser, pero una idea, no. Tiene que defender una idea pequeña, una idea básica, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hablar de Sócrates, hablamos su idea, yo qué sé, y él hablaba de los mitos, entonces vamos a defender esa idea, o la vamos a trabajar esa idea, ¿sí? Una idea pequeña. Dicen es algo similar a ser humilde. Exactamente, Leslie, bien. Pero la defiende clara y sencillamente y ofrece buenos argumentos de su defensa, no por ser una idea modesta, ¿sí? No por ser algo modesto y pequeño, ¿sí? No va a ser con argumentos en su defensa, tiene que ser clara, sencilla y ofrecer buenos argumentos en su defensa, ¿sí? Defenderlo bien. Ya lo que habíamos hablado también acerca de lo que era el ensayo, ¿se acuerdan? Entonces siempre también a base de eso se va a trabajar esto. La gente a menudo se propone demasiado en su trabajo filosófico. El resultado habitual de esto es un trabajo que es arduo de leer y que está lleno de tesis defendidas inadecuadamente y explicadas pobremente. Así que no seas demasiado ambicioso, ¿verdad? Estos son los consejos que se le está dando. No sea tan ambicioso. No intentes establecer ninguna conclusión apuballante o tambalee cimientos. En tu ensayo de 5 o 6 páginas, hecha de forma apropiada, la filosofía se mueve despacio. Sí, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tiene que ser un tratado tranquilo, o sea, no tiene que por qué buscar que mi tratado sea que cambie la forma de pensar de todas las personas o que cambie un artículo filosófico o una idea filosófica que la cambie, que tambalee. No, se trata de que usted haga un tratado filosófico desde su punto de vista de manera sencilla, adecuada y obviamente siguiendo el tema o la idea principal que usted se planteó. Por eso no es necesario buscar 5 o 6 ideas principales, buscar 3, 4, 5, 20 tesis y hacer 10, 30, 50 hojas de tratado filosófico. No, se trata de hacer un tratado filosófico bien hecho, defender una idea sencilla, clara y ofrecer los argumentos claros. ¿Sí? 1.3. Originalidad o pensamiento crítico. Aquí viene el pensamiento crítico suyo. ¿Sí? Me ayuda leyendo Mackenzie, por favor. ¿Todo, profe? El 1.3, lea, por favor, lo que está en la pantalla. Originalidad o pensamiento crítico. El objetivo de estos ensayos es que demuestres que has entendido el material y que eres capaz de presentar críticamente sobre él. Para lograr eso, tu trabajo debe mostrar algún tipo de pensamiento propio. Esto no significa que debes encontrar una teoría propia o que tengas que hacer una contribución con total original al pensamiento de la humanidad. Ya que tendrás tiempo para eso más adelante, un ensayo modelo muy claro y directo será exacto cuando atribuya opiniones a otros filósofos y contendrá respuestas críticas y concienzudas a los textos que leamos. No tienes siempre que intentar abrir caminos nuevos, pero debes intentar encontrar tus propios argumentos o tu propio modo de elaborar o criticar o defender algún argumento que vimos en clase. Simplemente resumir lo que otros han dicho no es suficiente. Ok, gracias. En este caso, originalidad o pensamiento crítico es lo principal que tenemos que utilizar en el segundo punto. ¿Cuál es el objetivo del ensayo? Es que demuestres que has entendido el material. O sea, eso es el objetivo del ensayo y eso es lo que voy a calificar en filosofía. Que ustedes con el tratado filosófico que hagan sean capaces de prolongar un pensamiento crítico y que al momento de yo leer el tratado filosófico esté claro esto, demuestres que has entendido el material, que entendiste la filosofía y que eres capaz de pensar críticamente sobre él, o sea, que usted puede pensar críticamente sobre ese tema. Tienes que tener pensamientos propios. Aquí dentro de este tratado filosófico siempre se va a tomar en cuenta tus pensamientos propios. Tienes que encontrar un pensamiento propio, tener tu teoría propia sobre el tema.
O sea, no tiene que buscar algo originalmente, un pensamiento que cambie el pensamiento de la humanidad. O sea, no se vaya al extremo, pero sí hágalo desde un punto de vista suyo, utilizando su propia teoría, sus propios pensamientos, su propia opinión. Aquí dice un ensayo modelo será muy claro y directo, sí, claro y directo. No tiene que ser un ensayo que se vaya por las ramas, como se dice, ¿no? Que esté ahí, es que esto, es que lo otro, no. Tiene que ser claro y directo. Yo pienso, yo opino, muy importante, al momento de escribir el ensayo, los tratados filosóficos, ensayos, tienen que hacerlo con yo. No va a decir, nosotros queremos o nosotros pensamos. No tiene por qué usted estar diciendo que otra persona sea parte de su pensamiento. Es usted. Yo pienso, yo creo, ¿sí? Yo opino. No puede estar diciendo nosotros pensamos, o según parece, o se entiende. No. Yo creo, yo opino, yo entiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un ensayo. 3 fases al escribir. Aquí hay que tomar en cuenta 3 fases al escribir. Primeros pasos. ¿Sí? Hay que tomar 3 fases. Estas 3 fases hay que tomar en cuenta al momento de escribir nuestro tratado, nuestro tratado filosófico, ¿ya? Primeros pasos. Lea, por favor, señor Isaías. Un ratito. ¿Me escucha, profe? Sí te escucho, Isaías. ¿Me escucha? Sí. Ya, primeros pasos. Los primeros pasos al escribir un ensayo filosófico incluyen todo lo que haces antes de sentarte a escribir tu primer borrador. Estos primeros pasos implicarán escribir, pero aún no has de escribir un ensayo completo. En lugar de ello, deberías estar tomando notas de las lecturas, esbozando tus ideas, el principal argumento que quieres presentar y componiendo un esquema. Empieza a trabajar pronto, discute los temas con otros, Ya. En el primer paso, lo que van a hacer es no directamente hacer el ensayo. Creo que eso estaba pasando o estuvo pasando el año anterior con los ensayos. Estaban yéndose directamente a escribir el ensayo y no seguían los pasos primero de construir para luego ya realizar el ensayo que va a ser original. ¿Sí? Entonces, dice, los primeros pasos de escribir un ensayo filosófico incluye todo lo que haces antes de sentarte a escribir tu primer borrador. Y mire que todavía antes de escribir su primer borrador, ni siquiera es el ensayo original, es el primer borrador. Tienes que escribir, pero no has de escribir un ensayo completo. En lugar de ello, deberías estar tomando notas de la lectura. Tienes que tomar notas, resumir, embozando tus ideas, intentando explicar el principal argumento que quieres presentar y componiendo un esquema. Estos 3 pasos tienen que hacer antes de. Empieza a trabajar pronto, discute los temas con otros y haz un esquema. Entonces, antes de escribir un ensayo filosófico, primero tienes que empezar a trabajar, empieza a trabajar pronto. O sea, ¿qué quiere decir? A leer los artículos, las lecturas y a plantearte tus ideas, tus opiniones que vas a realizar dentro de este ensayo. Discute los temas con otros. ¿Qué tiene que hacer? Discutir los temas con sus compañeros y hacer un esquema. ¿Qué es un esquema? Pues mapa conceptual, cuadro sinóptico, cualquier esquema que ustedes desean hacer. Escribe un borrador. Señorita Ashley, por favor, me ayuda leyendo. Una vez que has pensado sobre el argumento y escrito un esquema para tu ensayo, estás preparado para sentarte a escribir un borrador completo. Usa una prosa sencilla. No apuestes por la literatura elegante. Usa una prosa directa, sencilla. Mantén tus oraciones y párrafos cortos. Usa palabras familiares. Los problemas son lo suficientemente difíciles y profundos para que tú encima los embarres más con un lenguaje pretencioso y verboso. No escribas con un lenguaje que no usarías en una conversación. Si no lo dirías, no lo escribas. En las clases encontrarás muchas veces filósofos cuya escritura es oscura y complicada. Todo el mundo que la lee la encuentra difícil y frustrante. Los autores en cuestión son importantes filosóficamente a pesar de su mala escritura, así que no intentes imitar sus estilos de escribir. Gracias. Aquí algo muy importante, no intentar imitar el estilo de escribir de otra persona o peor aún de los filósofos.
¿verdad? Aquí dice que son muy oscuras, muy frustrantes, a veces se pone muy difícil de entender. Entonces, sí, hay que hacer un borrador sencillo, como pide aquí. No utilizar un lenguaje rebuscado, que buscando palabras, no. Sino, aquí dice clarito que usted tiene que hablar con un lenguaje como usted habla normalmente, ¿sí? Entonces, su ensayo, ¿qué tiene que ser? Con un lenguaje sencillo y con el que utiliza en sus conversaciones diarias o en sus conversaciones cotidianas, ¿verdad? Entonces, en su primer borrador, ¿usted qué hace? Escribir su ensayo, pero de manera como usted habla normalmente, sin estar rebuscando, que hay, buscándole lo más complicado posible. Ahora, si su vocabulario es bastante grande y todo eso, tiene muchos conocimientos, obviamente, que también puede aplicar. Pero la recomendación es utilizar su vocabulario, su forma de escribir de manera sencilla, como habla de manera cotidiana, ¿sí? Escribe y sigue y reescribiendo, ¿sí? Entonces, la tercera parte sería escribir y seguir reescribiendo su ensayo. ¿Me ayuda leyendo, Sebastián, por favor? Ahora ya has escrito un borrador completo de tu trabajo. Déjalo a un lado por un día o dos. Vuelve entonces al borrador y reléelo. Mientras lees cada oración, haz las siguientes preguntas. ¿De verdad esto tiene sentido? Esto no queda nada claro. Esto suena pretencioso. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la conexión entre estas dos oraciones? ¿No me estoy simplemente repitiendo con esto? Y así. Asegúrate de que cada oración de tu borrador sirve para algo claro. Deshazte de todas las que no lo hagan. Si no puedes decidir cómo una oración dada contribuye a la discusión central, líbrate de ella. Incluso aunque suene bien, no debes introducir nunca nuevas ideas en tu trabajo a menos que sean importantes para el argumento principal y tengas espacio suficiente para explicarlas de verdad. Ok. Entonces aquí también ya vienen planteándose preguntas ustedes. ¿De verdad esto tiene sentido? Entonces cuando ustedes ya hagan su borrador, su primer borrador de ensayo filosófico, entonces, ¿qué tienen que hacer? Hacerse la pregunta, ¿de verdad esto tiene sentido? ¿Esto no queda nada claro? ¿Esto suena pretencioso? ¿Qué significa esto, verdad? ¿Por qué se hacen esas preguntas? ¿Para qué? Para que usted pueda volver a reescribir su ensayo. Si usted ve que su ensayo no convence, o si usted ve que el ensayo no está bien explicado, que la idea principal que usted utilizó no tiene argumentos que la defienden, tiene que volver a reescribir su ensayo. ¿Para qué? Para que quede claro y que sea, pues, claro para un público, no sobre todo, ¿no? Para un público. ¿Usted quiere tener clases conmigo? Ah, no, 10 y 4. Bien. Siguiente, detalles menores. ¿Sí? A ver, vamos a ver quién me puede ayudar leyendo. Brian, por favor, me ayuda leyendo. Detalles menores. Empezando tu trabajo, no empieces con una oración, como desde siempre la humanidad se ha preguntado por el problema de no hay necesidad de precalentamiento. Deberías ir directo al problema desde el primer enunciado. Gramática. No uses la palabra cosa. Debes escoger muy bien las palabras. Recuerda que en filosofía, cada palabra tiene su significado específico filosófico. Usa yo. Para hablar de tus ideas, no uses nosotros. Haciéndolo, uno se responsabiliza de lo que afirma. Además, esclarece la discusión ayudando a diferenciar tus ideas de las ideas de aquellos a quienes discutes o comentas. Es lícito empezar ciertos enunciados con pero o y. Muchas veces ayudan a seguir la discusión y la argumentación. Lecturas secundarias. No es necesario que lees más de los textos dados en clase. La razón de las lecturas es enseñarte a analizar un argumento filosófico y a presentar tus propios argumentos a favor o en contra de alguna conclusión. Los argumentos que consideramos en clase son suficientemente difíciles como para merecer tu atención completa para ellos solos. Bien, gracias. Aquí los detalles menores le dan más o menos un consejo cómo usted podría trabajar. Por ejemplo, lo que le estaba diciendo aquí.
usar yo, no usar nosotros, no decir nosotros pensamos, no, yo, ¿verdad? También dice que no empiecen con una frase como, desde siempre la humanidad se ha preguntado por el problema de qué. Entonces, vaya directo al grano. En filosofía, vamos a ir directo al grano, o sea, debe ir directo al problema desde el primer enunciado. Desde el primer enunciado usted va directo con lo que usted quiere opinar, con lo que usted, no va a decir, desde siempre la humanidad se ha preguntado por qué los problemas se dan de esta forma, por qué el universo, no, o sea, directo al grano. Sí, yo pienso que, o creemos que, sí, pero en este caso ese creemos que no está bien, es mal utilizado, como ya le dijimos, siempre utilizamos yo creo, yo pienso, sí. ¿Por qué? Porque es un punto de vista suyo. Aquí dice la gramática, no usa la palabra cosa, o sea, esta cosa. Entonces, ¿por qué no utilizamos esta palabra? Porque dice que en cada palabra filosófica pues tiene su significado. Entonces la palabra cosa pues no tiene significado. No, exactamente, no pueden poner nosotros. ¿Por qué? Porque usted no está hablando, no tiene que hacer responsabilidad a otro de lo que usted está diciendo. Usted es responsable de lo que dice dentro del ensayo filosófico. Y usted, si usted dice, yo pienso esto, es porque usted lo piensa. No va a decir nosotros. Entonces, cuando el momento que dice nosotros, usted está responsabilizando a otras personas que ni siquiera están diciendo nada con usted. Sí, porque es un ensayo suyo. Entonces, estas recomendaciones son muy importantes, chicos. ¿Cómo serás evaluado? Aquí algo muy importante. ¿Cómo usted va a ser evaluado dentro de de los textos filosóficos? ¿Sí? Señorita Paula, me ayuda leyendo, por favor. ¿Cómo serás evaluado? Tres criterios básicos. Primero, lo bien que has comprendido el tema y los problemas sobre los que escribes. 2. Lo buenos que son los argumentos. 3. Lo bien organizado y claro que es tu trabajo. No voy a juzgar tu trabajo en función de si estoy o no de acuerdo con la conclusión. De hecho, lo común en filosofía es discrepar de las ideas de los otros. Sin embargo, sí juzgaré si los argumentos son buenos para la conclusión. Ya. Gracias. Aquí, esto es lo que se va a evaluar dentro de su ensayo. ¿Cómo será evaluado? Tres criterios básicos. Lo que comprendiste, los argumentos que planteaste y lo claro que es tu trabajo. ¿Sí? No se va a juzgar, dice, la función de si estoy o no de acuerdo con la conclusión. O sea, no va a juzgar, le vamos a decir, a ver, los chicos dijeron que vamos a suponer que es bueno, que el universo fue creado por Dios, un ejemplo simple. Entonces yo digo, yo no estoy de acuerdo con esa conclusión, pero yo no le voy a poner una mala nota porque yo no estoy de acuerdo con su conclusión. No. Lo que sí vamos a ver es si los argumentos son buenos para la conclusión. Si usted dice que el universo es creado por Dios, pues tenemos que ver que los argumentos sean planteados bien y que sean de acuerdo con la conclusión. Si no está, entonces ahí sí va a tener mala nota. Pero no porque yo no esté de acuerdo con lo que usted opina, ¿sí? Yo no puedo poner una mala nota porque yo no estoy de acuerdo. Digo, no, para mí no es así, ¿sí? Continuamos la lectura. A ver, vamos a ver quién ha leído. Andrea Granda, por favor, me ayuda leyendo. Granda. De forma más específica, me estaré preguntando lo siguiente según lea tu trabajo. ¿Enuncias de modo claro lo que intentas hacer en el ensayo? ¿Es obvio para el lector cuál es la tesis principal? ¿Ofreces argumentos para las afirmaciones que haces? ¿Queda claro cuáles son estos argumentos? ¿Está clara la estructura de tu trabajo? Por ejemplo, ¿se distinguen con claridad las partes puramente expositivas de las partes que conforman tu propia contribución? ¿Usas una prosa sencilla, fácil de leer y de comprender? ¿Ilustras tus ideas con buenos ejemplos? ¿Explicas bien los conceptos principales? ¿Dices lo que quieres decir? ¿Presentas con claridad y exactitud las ideas de otros filósofos?
Eso es lo que se va a seguir, lo que se va a trabajar, ¿no? Intenta anticipar los siguientes comentarios por mi parte y evitarlos, ¿sí? Esto es más o menos cómo se va a calificar para que usted tenga una idea. Explica esta afirmación, ¿qué quieres decir con esto? No comprendo lo que dices aquí. Este párrafo no es claro, o es extraño, o muy difícil de leer, o es demasiado complicado, difícil de seguir. Simplificar. Simplifica. ¿Por qué piensas de esto? Esto no necesita mayor defensa. ¿Por qué crees esto? Explica por qué esto es una razón para creer que X. Explica por qué esto se sigue de lo que has dicho antes. Esto no es realmente relevante. Entonces vamos a evitar estas preguntas cuando hagan el ensayo. Por eso es muy importante hacer el ensayo de manera adecuada para que ustedes no tengan estas preguntas al finalizar el ensayo. ¿Por qué yo le puedo hacer estas preguntas a usted para que usted me las conteste? ¿Sí? Entonces, pues, intenta anticipar los siguientes comentarios por mi parte y evitarlos. Por mi parte y evitarlos. ¿Sí? Esto se puede usted evitar si hace un buen trabajo. Si usted, el ensayo está un poco confuso, ¿yo qué voy a hacer? Explique esta afirmación, le voy a decir. ¿Qué quiere decir con esto? No comprendo lo que dice aquí. Entonces, ¿qué va a hacer? Explicar, ¿verdad? Siempre y cuando el ensayo pues, no esté bien explícito, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, pon un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Tu ensayo debe contener trabajo filosófico, algo muy típico de hacer al principio es lo siguiente. El filósofo X asume A y argumenta desde ahí hacia B. B no me parece muy atractiva, el filósofo X asume A y no lo argumenta. Yo creo que A no es cierta, así que simplemente rechazo A y así evito B. Entonces, más o menos por ahí obviamente van a ir los nombres de los filósofos, ¿no? Bueno, que ustedes van a, más o menos cómo van a trabajar en filosofía, ¿sí? El tiempo ya no da más, voy a tener que cortar. Ya nos pasamos con 2 minutos. Uy, con 3. Bueno, chicos, los dejo porque ustedes tienen clase 9:45 con otra materia. Bien, chicos, este material va a estar subido en la plataforma para que ustedes lo puedan revisar. Sí, muy importante que lo puedan revisar. ¿Listo? Bueno, chicos, gracias por su atención. Esto simplemente era cómo lo van a trabajar en filosofía y ya el lunes empezaríamos ya con los temas. ¿Listo? Chao, chicos.